Quedamos. Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 6. Segunda epístola a los Corintios. Entonces, en el capítulo 4 vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Toma asiento, hermano. El título del sermón del día de hoy, hermanos, es El resplandor del Evangelio. A modo, antes de comenzar la predicación, recordamos nuestras reuniones. Están cordialmente invitados para el día miércoles a las 8 de la noche. Tenemos culto de oración. Asimismo, el día viernes a las 8 de la noche tenemos estudio bíblico. También están invitados todos. Y hoy entonces guardando este glorioso día desde las 11 de la mañana en adelante. Bueno, ya para ir al sermón y a modo quizás de contexto, estamos introduciéndonos, como pueden ver claramente, ¿no?, al capítulo número 4 de esta epístola, de segunda epístola a los Corintios. Recordamos quizás que en el capítulo 3, todo el capítulo 3, lo que hemos visto en los últimos 3 sermones, el apóstol Pablo ha hecho referencia a esta diferencia, ¿no?, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto de obras versus el pacto de gracia, ¿ya? Todo esto lo he desarrollado en el capítulo 3. Y ahora entonces, teniendo quizás esa base, el apóstol Pablo se introduce al capítulo 4. Esto es importante quizás para el que no ha estado a entenderlo, para poder introducirnos a estos versículos, porque lo que queda como base o lo que establece el apóstol Pablo antes de hablar de estas cosas es que él es ministro del pacto de la gracia. Recordamos que el pacto de la gracia es el pacto que Dios hace con los hombres, donde se obliga a sí mismo ¿a qué? A recibir el sacrificio vicario de Cristo, sustituto de Cristo, para salvarnos sin obras. Nos salva sin méritos, nos da de gracia, nos da de regalo la salvación, ¿ya? A diferencia del pacto de obras, que es un pacto donde las personas tienen que hacer cosas para salvarse. Ahora, hemos establecido y hemos visto en los últimos 3 sermones que eso es imposible. Nadie se puede salvar por las obras de la ley. Lamentablemente todo el mundo piensa que se va a salvar así, pero si nadie se salva, no por hacer cosas buenas las personas se salvan por Cristo, el pacto de gracia. Ahora, teniendo esto ya como base, podemos comprender por qué el apóstol Pablo empieza a decir lo que empieza a decir ahora. Versículo 1 dice lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido de Dios, no desmayamos. Ahora, ¿cuál es el ministerio que él ha recibido entonces por misericordia? El ministerio del pacto de la gracia. Él ahora es un ministro, un servidor. La palabra griega utilizada ahí, que realmente se escribió en el griego como ministerio, es la palabra diácono, o sea, es de servir, de servidumbre. Él es un servidor de Dios. ¿Cómo sirve el apóstol Pablo? Sirve predicando, llevando entonces el mensaje del Evangelio.
Ahora, hermanos amados, aquí tenemos que empezar a ver algunas cosas. Y es que el apóstol Pablo establece que él tiene este ministerio, esta labor, ¿no?, de predicar el Evangelio, de servir a Dios. Puede tomar estas formas: servir a Dios, perseverar en la fe, entregarse al servicio cristiano. Todas estas cosas las hace el apóstol Pablo, pero la hace, como dice ahí, según la misericordia de Dios. En otras palabras, lo que deja el apóstol Pablo muy claro en esto es que él no es un apóstol de Jesucristo porque se supone que es una persona muy elocuente, muy capaz. Él de alguna manera se ha preparado mucho para esto. Él se ganó ese puesto bajo ningún punto de vista. Él está ahí solamente porque Dios ha derramado su misericordia en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene muy claro que él no es superior a nadie y que si él es apóstol de Jesucristo, lo es solamente porque Dios ha derramado su misericordia en él. Esto, amados hermanos, es algo que quizás para estos tiempos, o bueno, siempre ha sido algo contraintuitivo para el humano. ¿Por qué? Porque el humano, el hombre, siempre ha querido llenarse de gloria él mismo. Siempre está este anhelo de recibir reconocimiento de las cosas que nosotros hacemos. Y esto, hermanos, se da en todo orden de cosas y también se da en la iglesia de Jesucristo. Muchas personas sirven a Jesús, pero lo que buscan por medio del servicio es la gloria propia, la honra. Y eso, hermanos, está mal. Es un mal propósito, es un mal motivo para servir a Cristo. Hay que servir a Dios, y en este sentido son todos llamados a servir a Dios en diferentes ámbitos, pero usted tiene que tener muy claro, hermano, pero es muy claro, que siempre lo va a hacer solamente por la misericordia de Dios. Es más, si usted está sentado ahí hoy día, es solamente por la misericordia de Dios. Usted no está sentado ahí porque usted es mejor que los que están afuera. Usted no se ha llegado a sentar ese asiento porque usted es más espiritual, porque de alguna manera usted se cree que tiene mejores obras o porque tiene un corazón más bondadoso que el que está afuera. No, hermanos. Si usted está ahí por la fe, usted está sentado ahí solamente por la misericordia de Dios. Esa gracia derramada en nuestras vidas que no merecemos, obviamente, por eso se llama gracia, porque es un regalo de Dios. Por tanto, lo que dice el apóstol Pablo de manera muy, muy rápida, tiene una profundidad muy grande que quizás para nosotros debe ser algo que nosotros deberíamos meditar. Es más, de hecho el día viernes, al estudio al cual están todos invitados, este viernes justamente hablamos del Salmo número 8, donde David, el salmista, empieza entonces a meditar en la grandeza de Dios, en la pequeñez del hombre, y él se pregunta cómo es posible que Dios se acuerde del hombre. Esto es algo realmente impresionante, ¿no? ¿Cómo Dios, un Dios tan grande, se puede acordar de nosotros? Ahora, cada uno de los que estamos acá debe meditar continuamente en eso. Pensando en su propio corazón, en lo que usted sabe que ha hecho, que ha pensado, que ha maquinado, que ha sentido. Usted debería preguntarse realmente, ¿quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? Porque usted es malo, hermano. Usted es malvado. Usted no necesita ser sentenciado de alguna manera por el mundo para evidenciar que usted es malo. Aquí son todos malos. Y ese testimonio usted lo tiene en su propio corazón. El testimonio mismo de su corazón le puede decir que usted es malo. Cuando lo ve ante la ley de Dios, sobre todo, usted se va a dar cuenta lo perverso que es y lo indigno que es ante Dios. Ahora, cuán misericordioso y bueno, bondadoso es Dios para acordarse de nosotros, y por misericordia, hermanos, ahora nos haga sus siervos en diferentes aspectos. Quizá yo soy siervo como pastor. No está el siervo, el diácono es un siervo. Los predicadores que están en la que salen hoy día a predicar el Evangelio, ustedes son siervos de Dios, servidores de Dios. Servidores también y ministros de este mensaje glorioso, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la gracia. Hermanos, todos llegamos a este lugar, hermanos, por la misericordia gloriosa de Dios. Ahora, hermanos amados,
¿Qué encontramos que dice el apóstol Pablo? Él, como entiende que es un siervo de Dios, solamente por la misericordia de Dios concluye o dice algo ahí. Hay una coma y ahí dice entonces, por tanto, no desmayamos. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. El motivo, el motor, la motivación de el por qué el apóstol Pablo no desmaya es porque entiende la gracia de Dios. Entender la gracia de Dios derramada en su vida, la misericordia de Dios, entenderse como un indigno delante de Dios, entendiéndose como alguien que no debería estar ahí, pero ha sido puesto como una especie de trono, ¿no? Que no merece, pero está puesto ahí. Eso al apóstol Pablo le da a entender que él ahora, por medio de eso, no desmaya. ¿Y qué significa no desmayar, cierto? Significa no desfallecer, no se deja vencer por el cansancio, no deja de luchar. El apóstol Pablo entonces aquí nos está diciendo en pequeñas palabras que él persevera, y hermanos, el apóstol Pablo perseveró. El apóstol Pablo luchó en el Evangelio. El apóstol Pablo llevó su vida, de su ministerio hasta la muerte. Y recordemos que él sufrió padecimientos, ¿no? Hartos. Fue apedreado, fue azotado, naufragó, fue perseguido, se amotinaron personas para golpearle. Le pasó un montón de cosas hasta que finalmente nosotros sabemos que murió levantando el estandarte de la fe, murió por el nombre de Jesucristo. Sufrió decepciones también, como es la que está sufriendo en este momento en el que está escribiendo esta carta. Porque no nos debemos olvidar que esta carta el apóstol Pablo la está escribiendo en un contexto en particular. Los corintios lo habían rechazado. El apóstol Pablo se había preocupado de él, había ido como un pastor amoroso, ¿y qué hicieron los corintios? Lo echaron, lo despreciaron. Y el apóstol Pablo les sigue escribiendo y sigue humillándose ante ellos para ganar su amor. Y eso lo hace ¿por qué? Porque él entiende que lo que puede hacer para la gloria de Dios, lo hace solamente por la misericordia de Dios. Ahora, esto me llega a mí, hermanos, me lleva a preguntarme a modo de aplicación, ¿cuáles son las motivaciones de los creyentes el día de hoy o de los profesantes de la fe el día de hoy? ¿Cuál es el motor de los profesantes de la fe el día de hoy? Por ejemplo, para ir a la iglesia. Estamos hablando de profesantes de la fe. Yo no voy a hablar de creyentes, porque primero no tengo vista, ¿cierto?, de rayo X ni nada para decir si tú eres o no eres. Estamos hablando de las personas que dicen, yo creo en Jesús y voy a una iglesia. ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿O cuál es el motor que los mueve? Y esta es una pregunta también para cada uno de ustedes. ¿Por qué va a la iglesia? ¿O por qué viene a la iglesia? ¿Por qué viene al templo? ¿Cuál es la motivación? Muchas personas van a las iglesias para que les vaya bien, para que les vaya bien en la vida. ¿Es un motivo correcto ese? La respuesta es no. Otras personas, ¿cierto?, van a las iglesias para alivianar sus conciencias, como de alguna manera como para equiparar, ¿no?, lo malo que hago con una buena obra. Esto es muy católico, ¿no? Me porto terrible la semana, pero todo el domingo voy a la iglesia y equiparo, ¿no? ¿Está bien ir a las iglesias por eso? La respuesta es no. Tampoco. Otras personas van a las iglesias porque tienen un cristianismo nominal, cultural, y van siempre porque ya están acostumbrados a ir. Van porque lo traen los papás, o van porque toda su vida fueron a la iglesia. ¿Es un correcto motivo ir a la iglesia por eso? La respuesta es no. Hermanos, hay muchas personas que van a las iglesias por apariencia, para aparentar piedad. ¿Es un motivo correcto? La respuesta es no. Hermanos, hay muchos motivos incorrectos y muchos más para, se supone, llevar un cristianismo, pero son incorrectos. Hay muchas personas que vienen a las iglesias para ganar su salvación. Y a eso decimos absolutamente no. No venga usted a la iglesia para alcanzar salvación, porque eso no le va a dar salvación. Usted puede ir a la iglesia 40 años y perderse. Porque usted no va a llegar al cielo y le va a decir, sí, Señor, yo vengo porque déjeme entrar al cielo, ¿no? Porque yo fui 40 años a la iglesia. Esa es una
un motivo correcto? No. Nadie entra al cielo por ir 40 años a la iglesia. No importa si es que va a la iglesia, aquí lo que importa es por qué va a la iglesia, o por qué viene a la iglesia. ¿Cuál es el motor del servicio del apóstol Pablo? La gratitud. La gratitud de saberse un indigno ante Dios y haber recibido la gracia de Dios. Eso a él lo llena de gratitud para ejercer el servicio cristiano. Ahora, ¿cuál debería ser la motivación de cada uno de nosotros para perseverar en la fe? La misma. La gratitud de saber que nosotros somos pecadores, infieles. No sé si cantamos, ¿se acuerdan que cantamos recién que el Señor tuvo misericordia de un pecador infiel? Bueno, esos somos nosotros, pecadores viles e infieles ante un Dios santo, que se entienden salvados por gracia, haber recibido el perdón de Dios, y en esa gratitud ahora nosotros nos acercamos a Dios y venimos a la iglesia por gratitud, por amor. Venimos, hermanos, porque amamos a nuestro Salvador. Por eso nosotros perseveramos en la fe, y no solamente por eso perseveramos en la fe, sino que por eso nosotros trabajamos en la fe. Ese es el motor por el cual nosotros servimos. Ese es el motor por el cual alguien se para en este púlpito a predicar. Y ese es el motivo por qué alguien que no solamente se para aquí a predicar, se sienta en la semana a estudiar para predicar, y asimismo se sienta un hermano a estudiar para dar un estudio atrás, o dar un estudio aquí. Hermanos, todo lo que podemos hacer se hace por amor. El amor debería ser el motivo, y la gratitud a Dios debería ser el motivo por el cual no solamente usted venga a la iglesia, sino que usted venga a hacer el aseo a la iglesia. Ese debería ser el motor. No cumplir con la iglesia. No, el motivo del por qué debería usted venir a hacer aseo a la iglesia es porque usted ama al Señor y en gratitud. Asimismo, debería ser que usted se va, ahora después de terminar el culto, a la feria, y no debería ser voy a ir porque si no el pastor me va a retar, sino que el motivo debería ser yo voy a ir a predicar el Evangelio, porque yo por gratitud voy a hacerlo. Asimismo, todo lo que yo haga, hermanos amados, debe estar motivado por una correcta motivación. Y es la que tiene el apóstol Pablo. No desmayemos, pero no desmayemos, hermanos, por motivos correctos. El abrazar la gracia gloriosa de Dios. La salvación, hermanos, que hemos recibido sin merecerlo. La posición de santos ante un Dios santo, aun cuando nosotros éramos malvados. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto, para que podamos tener una correcta vida en la fe, para que podamos hacer las cosas con motivos correctos en la fe. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dice hasta aquí entonces que él es ministro de la gracia de Dios, del evangelio de la gracia de Dios, por misericordia de Dios, por eso no desmaya, y ahora él viene y sigue diciendo el versículo 2, antes bien entonces renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Recordemos que esto está escrito, hermanos, en un momento, en un contexto donde el apóstol Pablo se está defendiendo, ¿no? Esto lo está diciendo para ganar el favor, para de alguna manera ganarse el amor de los corintios. Y él entonces, por medio de estas palabras, se está defendiendo también. Y él está diciendo que él se sabe alguien rescatado por Dios, que trabaja por la obra de Dios, que tiene el ministerio del pacto de la gracia, que él no desmaya y que ahora da a entender que él no anda con mentiras. Él no anda con cosas ocultas. Él no anda tergiversando la palabra de Dios. Él no anda en lo vergonzoso, no anda con astucia, no anda con perversión en esa obra que él lleva y que tiene que ver con ministrar a los corintios. No, él no se acerca y no hace las cosas de alguna manera con malicia. Esto, de manera quizás tácita, apunta a los adversarios del apóstol Pablo, porque recordamos que también nosotros hemos sido testigos como el apóstol Pablo ha acusado en la iglesia de los Corintios a falsos apóstoles, a hombres que sí tuercen las escrituras, hombres que sí andan con maldad, hombres que engañan. Hermanos, esto es algo que no solamente se vivió ahí, sino que nosotros lo vemos continuamente en las iglesias. Personas que andan con mentiras, personas que andan engañando. De hecho, los púlpitos, hermanos, están llenos de esto.
Es cosa que usted se meta a internet y va a encontrar mucho material. De hecho, podemos decir que muchas, pero muchas de las iglesias que nosotros conocemos caen en esto, en tergiversar la palabra de Dios, en andar con cosas ocultas. Pero el apóstol Pablo dice, no, yo no. Yo mediante mi testimonio, mi actuar, mediante mi actuar, doy un testimonio de que yo ando en verdad. Eso es lo que está diciendo en estas palabras que suenan más o menos confusas, ¿no? Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En palabras simples, Él está diciendo, yo ando con mi conciencia tranquila, haciendo el bien de frente a Dios. Él ya lo había establecido también en a estos mismos hermanos a Corintios. Yo ando de frente a Dios con la verdad delante de ustedes, y mi testimonio, por tanto, mi testimonio va a ser la evidencia de que yo ando en un camino recto. Yo no ando en maldades. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si es que alguien no puede ver sus obras y su testimonio, si alguien ve el actuar del apóstol Pablo, la predicación del apóstol Pablo, ¿cierto?, las palabras del apóstol Pablo, y no puede ver que él anda en verdad, entonces esa persona es ciega. Esa es una persona inconversa. Y aquí en el versículo 3 y 4 él describe entonces, y lo sigue y lo refuerza. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si alguien no puede ver mi predicación, si alguien no puede ver y no puede entender el evangelio, esto es porque está encubierto a las personas que se pierden. ¿Cuáles son las personas que se pierden en las Escrituras? Los que están en condenación. Las personas condenadas. Las personas que no son salvas. Esas son las personas que no pueden ver el evangelio, y aquí son descritas entonces como personas ciegas. ¿Y por qué? Porque el Dios, y ojo que ahí dice el Dios con minúscula, porque hace referencia a Satanás, es un Dios, ese Dios, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ha puesto una venda, ¿cierto?, para que no resplandezca la luz, el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, la gloria de Cristo, el cual dice ahí que Cristo es la imagen de Dios. Ahora, hermanos amados, esto es una realidad pero impresionante. La semana pasada hicimos una breve reflexión de esto, y es una realidad pero clarísima, ¿no? Hay una evidencia en las personas que quizás nos rodean, que nosotros podemos ver, e incluso muchas que vienen a las iglesias, que no pueden ver la luz del evangelio. Vienen a las iglesias y aún así están vendadas. El apóstol Pablo la semana pasada, ¿no?, también había hablado del velo, de cómo en el antiguo pacto estaban velados, no podían ver. Bueno, las personas están en la misma condición. Personas que tienen sus ojos tapados, están cegados y no pueden ver la luz del evangelio, de la gloria. Esto es una forma, ¿no?, alegórica de decir no pueden creer. No, a pesar de que escuchan el evangelio, no lo pueden abrazar. Y ojo que hay personas que pueden abrazar, pueden entender intelectualmente el evangelio, pero una cosa es entenderlo intelectualmente y otra cosa es creerlo en el corazón. Las personas que son salvas son las personas que abrazan en su corazón el evangelio. Aquellas que el evangelio ilumina su corazón. No aquellas personas que lo entienden intelectualmente, no. Son aquellas personas en las cuales la luz del evangelio ha resplandecido de tal manera que ha iluminado el corazón. Ahora, hermanos, si bien es una realidad muy general y muy real, es muy triste, hermanos. Pero muy triste. Porque ¿saben qué? El problema que nosotros tenemos hoy día en la fe evangélica es que en la gran mayoría de los púlpitos hay personas predicando que son personas que están ciegas, que ni a ellos mismos se les ha iluminado el corazón por el evangelio,
y aún así enseñan a otros, ¿qué les van a enseñar? El Evangelio, hermanos amados, ha desaparecido de los púlpitos. El Evangelio no se predica en los púlpitos de las iglesias. Vamos a hablar de Chile nomás, de este país. Podríamos hacer una muestra del mundo, pero hablemos de este país. Hermanos, en este país, el Evangelio ha desaparecido de los púlpitos. Son muy pocas las iglesias que levantan el estandarte del Evangelio. Se ha cambiado, se ha tergiversado el mensaje de Dios, se ha tergiversado el mensaje de la palabra de Dios para llenar los púlpitos de psicología. Eso es lo que ha pasado en este país. Se ha cambiado el mensaje de la cruz por mensaje de prosperidad. Se ha cambiado, hermanos, el mensaje de la obra de Cristo por legalismos, varios. Se ha borrado el mensaje de la gloria de Dios, del Evangelio de Dios, para hablar de la gloria propia. Se ha sacado el mensaje centrado en Dios para ponerlo en el hombre. Esa es la realidad de la iglesia hoy día. ¿Y es por qué? Porque ellos, hermanos, están cegados, porque no pueden ver la luz, no pueden ver el resplandor del Evangelio, porque ese Evangelio no ha llegado al corazón. Hermanos, esto es tan grave que si usted, y estoy seguro de esto, usted le predica a algún evangélico que conoce el Evangelio de la cruz de Cristo, a usted le va a decir que es aburrido, que usted está loco, que usted no entiende nada, de que usted está en una secta. Eso le van a decir. Haga el ejercicio. Predique el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la cruz de Cristo a un evangélico, y es muy probable que ese evangélico a usted no le hable más del tema y no quiera hablar más del tema. ¿Por qué? Porque para ellos el Evangelio no es algo que les resplandezca, sino que es algo que, incluso diciéndose ser cristianos, aborrecen. Es terrible, hermanos, lo que sucede. Ahora, hay una consecuencia lógica, una consecuencia pero muy lógica. Mira a esas personas que rechazan la cruz, que rechazan el mensaje del Evangelio, y vea sus vidas. Sus vidas no son transformadas. Sus vidas son las mismas. Recordamos que el apóstol Pablo había dicho anteriormente que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia, porque hemos visto, porque el Evangelio así ha resplandecido en nuestros corazones, y por tanto eso se ha manifestado ¿en qué? En un cambio, en una transformación de la vida. Bueno, ve a aquel que desprecia la cruz y usted se va a dar cuenta de que esa persona está toda su vida en, entre comillas, el Evangelio, y es la misma persona siempre. Esto es una consecuencia natural de alguien, una persona en la cual el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, no ha entrado, no ha sido iluminado. Es impresionante lo que sucede. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro aquí. Si una persona no puede ver entonces el Evangelio, no puede entender ni puede abrazar el Evangelio, entonces esa persona es una persona inconversa, es una persona que está en sus pecados, es una persona que está muerta en sus delitos y pecados, es una persona que está condenada, y es una persona que al morir se va en el infierno. Esa es la realidad. Es una realidad dura, pero urgente para nosotros. ¿Para qué? Para que no solamente prediquemos el Evangelio, sino que oremos por aquellos que oyen. Tenemos que orar y predicar, hermanos. Ahora bien, volviendo a lo que el apóstol Pablo está diciendo entonces. Él dice entonces, porque no nos predicamos a nosotros mismos, versículo 5, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esto sigue marcado en la defensa que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo, tratando de defender su propio testimonio, él deja claro que su labor de predicación, su vida entregada a Cristo, el servicio que le da a la iglesia de Cristo, la preocupación por los corintios y todo lo que hace no es para exaltarse a sí mismo, no busca su propia gloria, no busca un renombre. El apóstol Pablo no está buscando aquí que todos digan entonces, oh, el apóstol Pablo es el mejor. No es la intención del apóstol Pablo. Todo lo contrario. Lo que él quiere establecer muy claro mediante su obra es dejar claro que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, y él no es nada más que un siervo de Cristo, un siervo del Señor, y hace todas las cosas en amor a ellos porque ama a Dios.
Esto, hermanos, nos lleva a entender o nos lleva a otra aplicación. Y es que si bien el apóstol Pablo entiende también que él, ya hemos hablado de la gratitud, ¿no? La gratitud es el motor para servir a los demás. Pero aquí pone otro motor más importante también. El amor. Y fíjense que aquí está hablando del amor a Dios. El amor que se manifiesta a los hermanos, pero que es un amor dirigido a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir personas, no, yo amo a Dios? No, sí, yo amo a Dios. Y al momento de ver o preguntarles, ya, ¿y cómo demuestra ese amor a Dios para con los hermanos? Es que no existe, porque generalmente esas personas que dicen yo amo a Dios ni siquiera se congregan. Viven en sus casas. Muchas veces dicen, no, yo amo a Dios, pero desde mi vereda, ¿no? De aquí no me muevo. E incluso puedo ir a la iglesia, pero voy a la iglesia y me voy. ¿Se puede amar a Dios así? En otras palabras, ¿cómo ordenó Dios que las personas muestren su amor a Dios? Hermanos, aquí el apóstol Pablo lo está diciendo. En otras palabras, claramente, pero lo está dando a entender claramente. Dios ha establecido y ha mostrado por medio de su palabra que demostrar amor a Dios se manifiesta en darle amor a los hermanos. Esa es la realidad. Usted, hermano amado, a Dios no le va a dar un plato de comida, ¿cierto? O usted, no sé, aquí vemos muchos hermanos que han estado cambiando de casa. Usted a un hermano, al Señor no le demuestra ayudándole al Señor a cambiarse de casa, porque el Señor no se cambia de casa, ¿cierto? Pero sí le demuestra el amor a un hermano, a Dios, ayudando a un hermano a cambiarse de casa. Asimismo, hermanos, usted no demuestra su amor a Dios dándole un plato de comida a Dios, porque Dios no come. Pero puede demostrar su amor a Dios dándole comida ¿a quién? A su hermano. El apóstol Pablo deja muy claro esto. Yo, apóstol Pablo, soy siervo de ustedes por amor a Dios. Yo me entrego. Recordamos que el apóstol Pablo aquí ha sido traicionado por ellos mismos. Y aún así está con amor, con preocupación, está dándose el tiempo de escribirles, de humillarse a sí mismo más. ¿Para qué? Para ganar el corazón de ellos. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuántas veces usted, hermano amado, y esta es una pregunta para usted en su corazón, cuántas veces usted se ha humillado aún más, siendo que usted no debería humillarse, se supone? ¿Cuántas veces se ha humillado usted para amar a un hermano? ¿Cuántas veces usted se ha callado un comentario por amor a los demás? ¿Cuántas veces usted, aún entendiendo y sabiendo que ese hermano ha hablado en contra de usted y usted humillándose, se ha humillado más para acercarse a él y ganar su corazón? ¿Cuántas veces usted se ha humillado a los demás, sufriendo con los demás hermanos? ¿Cuántas veces ha manifestado su amor? ¿Cuántas veces usted ha muerto a sí mismo, dejando las cosas que tanto le gusta y tanto anhela para ir en pos de ayudar y amar a otros hermanos? ¿Cuánto se manifiesta su vida de fe y el amor a Dios en su vida práctica? O usted viene a la iglesia, ¿cierto? Viene, cumple, escucha la palabra, estuvo bonita la palabra, me voy para la casa y ahí me olvido de que existe iglesia. Si usted piensa que eso es cristianismo, usted está muy, pero muy equivocado. Ese es su cristianismo, pero no es el cristianismo bíblico. Porque el cristianismo bíblico establece claramente en todos los testamentos cómo la iglesia funciona como un cuerpo, en un espíritu, teniendo comunión, ayudándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, levantándonos y animándonos los unos a los otros, sosteniéndonos los unos a los otros. ¿O no? Así el Señor ha establecido la iglesia, para que usted no venga a la iglesia, sino que sea parte de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Y eso, hermanos, es la manifestación del amor a Dios. No piense bajo ningún punto de vista que usted va a manifestar el amor a Dios sintiendo cositas. Que ese es el cristianismo que muchas veces se vende, ¿no? Ven a mi mega iglesia que te vamos a hacer sentir, tenemos un escenario, unas luces espectaculares que te van a hacer sentir muy, pero muy bien. Y llora, porque eso sí es amar a Dios. Hermanos, eso es una aberración ante Dios. Eso no es lo que Dios manda.
Dios no quiere que usted venga a la iglesia a emocionarse y a sentir que usted ama a Dios. No, hermanos. Dios quiere que usted venga a la iglesia a conocer a Dios y que ese conocimiento de Dios se manifieste en servicio, ¿cierto? En amor, en morir a sí mismo, en entrega. Eso es el verdadero cristianismo bíblico. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien lo que el apóstol Pablo está diciendo como ejemplo. El hermano se está entregando por amor a los demás. Él ha sufrido por amor a los demás. El apóstol Pablo podría haber dicho, ¿saben que los corintios ustedes son súper problemáticos, así que que les vaya bien, voy a buscarme otra iglesia, ¿cierto? ¿Pero hizo eso? No. ¿Qué hizo? Su mente estaba allá. Recordamos que él estaba en Troas predicando y estaba maravilloso. ¿Pero qué pasaba con el corazón de Pablo? Su corazón estaba muy compungido porque no tenía idea de lo que sucedía con Tito. Tito traía noticias de Corintio, pero no pasaba nada. Su mente, su corazón estaba. Entonces, ¿qué dice él? Voy a escribir porque estoy preocupado de los corintios. Corintios traicioneros por lo demás, pero eran hermanos en la fe. Ahora, hermanos, ¿cómo usted vive? ¿Cómo usted ama? Y esto es lo que a mí me interesa. Nosotros no solamente tenemos que entender las Escrituras, sino que tenemos que aplicarlas a nuestra vida. Y aquí lo que tenemos es el testimonio del apóstol Pablo, cómo él se muestra, y de esto tenemos que aprender nosotros. Cómo usted se entrega en amor a Dios, ¿cierto? Pero manifestado en el amor a los demás creyentes. Fíjese que aquí el apóstol Pablo habla en plural. Él dice, no nos recomendamos, ¿cierto? Como si el apóstol Pablo no estuviera solo. Muy probablemente algunos comentaristas piensan que se refiere a los hermanos que estaban sirviendo en Corintios y que estaban en comunión con el apóstol Pablo, por ejemplo, la familia de Estéfanas. Ya sabemos que la primera carta le dice, está Estéfanas, el servidor de Dios, sujétense a él, una invitación. Muy probablemente él estaba haciendo esa invitación. Ahora, quizás nosotros podríamos ver esto de manera aplicativa para nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo no deberíamos estar recomendándonos a nosotros mismos, sino que deberíamos proclamar que Cristo es el Señor. Y que Cristo, hermanos, y nosotros somos servidores de Cristo. Cristo que es la imagen de Dios. Y el apóstol Pablo usa esta imagen de Dios para introducirse justamente al versículo 6 y último de hoy día. Y dice lo siguiente. Porque Dios, nuevamente, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo entonces nos deja claro algo, y es que Dios ha hecho algo en él. ¿Estamos claros en eso? No vamos a ahondar todavía en eso, pero el apóstol Pablo dice que Dios ha hecho algo en él. Ahora, antes de entender qué es lo que Dios ha hecho en Pablo, quiero que meditemos en la forma en que el apóstol Pablo se refiere a Dios. Se refiere a Dios como alguien que hizo algo. ¿Qué es lo que dice ahí? El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto es podríamos decir, una especie de metáfora, ¿no? O una forma de expresar algo que puede ser interpretado de muchas maneras. Podríamos pensar en la creación, ¿no? La creación misma. Que donde no había nada, de repente apareció entonces la creación y dijo, hágase la luz. Donde no había luz, había tiniebla, había oscuridad. Puede ser aceptable. Pero creo yo que quizás una interpretación más correcta o más personal respecto de esto es que el hombre cayó en pecado. El hombre, hermanos, cuando fue creado, cayó en pecado y las tinieblas se cirnieron sobre la humanidad. De hecho, el hombre se hizo miserable. Se hizo un hombre, el hombre se hizo una criatura que estaba en total oscuridad. Y desde esos hombres, entonces, Dios envió a Jesucristo. Desde esa tiniebla que había en los hombres, envió a Jesucristo, que es la luz de los hombres. Y Él, en semejanza de hombre, nos salvó para que ahora no solamente la humanidad, podríamos pensar, pasara desde las tinieblas absolutas a ser iluminados por la luz de Cristo, sino que de manera muy personal, hermanos, de manera muy personal, cada uno de nosotros vivía y estaba en tinieblas. Cada uno de nosotros, hermanos, era
oscuridad en su máxima expresión, hablando espiritualmente, pero ahora en esa oscuridad Dios ha hecho resplandecer la luz del Evangelio, hecho resplandecer a Cristo. Hermanos, Cristo viviendo una vida de perfecta obediencia, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, se ha manifestado, se ha resumido en el mensaje del Evangelio. Ese resplandor entonces de Cristo es el resplandor del Evangelio. Y ahora nosotros que estábamos en oscuridad, nosotros que vivíamos en tinieblas, hemos sido iluminados en nuestros corazones por esa luz. Yo, hermanos, realmente entiendo que cada creyente ha sido iluminado en su corazón por la luz del Evangelio. El resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, ha sido aquel que ha iluminado nuestro propio corazón. Y eso nos lleva entonces a entender que esa es la obra que el apóstol Pablo recibió, ¿cierto? Él recibió esa obra y ahora eso se debe manifestar o tiene un porqué, una razón. Y él entonces dice, de manera quizás un poco poética, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando el Evangelio resplandece en nuestro corazón, va a haber una consecuencia natural. Y es que ahora va a venir el conocimiento de la gloria de Dios, el cual se puede ver en Cristo. En otras palabras ¿queremos nosotros conocer y ver en la gran magnitud la gloria de Dios? Oye, esto se vende de una manera impresionante en las iglesias de prosperidad, en las iglesias antropocéntricas. Vean la gloria de Dios y eso se manifiesta en que me vaya bien y que tenga más plata. O que llore más. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la forma de conocer a Dios, de ver la gloria de Dios. ¿Eso es lo que realmente tan vacía y absurda en la Biblia? No, hermanos. Cuando hablamos en nosotros de ver la gloria de Dios, se refiere a conocer a Dios, a entender de Dios, a poder contemplar a Dios. Y eso no se puede hacer si no es en la faz de Jesucristo. En otras palabras, no podemos conocer a Dios sin estar mirando a Jesucristo. ¿Queremos conocer a Dios? Miremos a Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Cristo, la luz de los hombres, hermanos, está ahí para que nosotros podamos conocer a Dios. Si Dios ha hecho resplandecer la luz del Evangelio en nosotros, y usted dice, yo soy creyente, entonces usted no puede, hermanos, no puede dejar de mirar a Jesucristo y observarlo, contemplarlo, conocerle cada día más, para que por medio de ese miramiento y de esa contemplación continua, entonces usted sea transformado. Usted no va a ser transformado, hermanos, si usted no mira a Cristo. Tenga muy claro eso. Usted siga mirándose a sí mismo, mire su comodidad, mire su forma de ver la vida, de ver sus cosas, olvídese de Cristo y usted va a ser una persona que no se va a transformar nunca. Pero mire la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, empieza a meditar en Cristo, empieza a mirar a Jesucristo y usted se va a dar cuenta de cómo el puro resplandor de su gloria que vemos, ya lo he dicho anteriormente, como un espejo, esa gloria va a empezar a transformar nuestras vidas. Hermanos, en conclusión, nadie que se centra en Cristo queda indiferente. Nadie que se centra en Cristo queda igual. Si usted dice, no, es que yo, me siento mediocre espiritualmente, es que yo no avanzo, es que yo no entiendo, la receta es simple. Mire a Cristo. Mire a Jesús. El autor de los Hebreos dice entonces a los creyentes, ahora teniendo tal nube de testigos, haciendo referencia a los mártires, hermanos que han muerto por la fe, mirándonos en el camino de la fe, en la carrera de la fe, teniendo tal nube de testigos, corramos la carrera que nos queda, ¿cierto? Mirando a Cristo Jesús. Hermanos, esa es la receta para crecer en santidad. Amén. Oremos al Señor para concluir. Padre glorioso, damos gracias a usted por su palabra. Rogamos que cada día podamos mirar a su Hijo amado y crecer en santidad. Que eso se manifieste, Señor, en amor a usted, que se manifieste a su vez en el servicio, en el amor a nuestros hermanos.
que podamos nosotros observar y ser iluminados cada día más por la luz y el resplandor de su Evangelio. Rogamos, Señor, que usted nos ayude en nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.